Bueno, y ahora le doy la bienvenida a un colega periodista que además estuvo injustamente detenido simplemente por alzar la voz y por denunciar las irregularidades que pasan en Venezuela. Él estuvo detenido en el helicoide, Carlos Julio Rojas. Ya lo vamos a ver. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Ajá, estás muteado, sí. Muchísimas gracias por la oportunidad que tomé la decisión. Pasé casi 2 años en el helicoide, una cárcel muy dura, llena de castigos, aislamientos prolongados, tigritos. Y la decisión fue quitarme la mordaza, porque hubo una amenaza directa por parte de al Tribunal Segundo de Terrorismo que me dijo: te lo advierto, Carlos Julio, no dejes hablar. Pero para un periodista, para un defensor de derechos humanos, tener una mordaza es casi una tortura, y por eso muchísimas gracias por la oportunidad. Carlos, lo que tú nos quieras contar, nos puedas contar, que consideres que la gente debe enterarse en este momento de lo que viviste, de lo que se sigue viviendo en el helicoide y por supuesto tu opinión cuando escuchaste a Delcy Rodríguez decir que ese centro de tortura donde tú estuviste 2 años iba a ser cerrado. Aún no ha ocurrido, pero es el anuncio que ella dio. Sí, primero debo decir que el anuncio, el cierre del helicoide, no es un regalo. Ujú. Fue la presión, las denuncias incluso que muchos de nosotros hicimos desde la cárcel a través de la voz de nuestros familiares. En mi caso, el gremio periodístico, que fue vital, unido para obtener la libertad de los 20 trabajadores de la prensa que actualmente hemos sido excarcelados. El caso de Amnistía Internacional, que me nombró prisionero de conciencia, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Porque como te relataba, me tocó vivir una cárcel muy dura, donde los castigos, el aislamiento prolongado, el tigrito, era común. Incluso dentro de la cárcel había un Cuando dices compañero el que decía: tigrito, Carlos Julio, cuando dices el tigrito, porque es la segunda vez que lo nombras, ¿es una celda de castigo? ¿De qué se trata esto? sí, es una celda de castigo dos por dos, sin ningún tipo de servicios básicos, donde te toca dormir en una tabla. Yo de ese tigrito salí con una lumbalgia crónica. Estás durmiendo entre ratas, porque en uno de los tigritos del helicoide había una cañería de aguas negras abierta. Quiero contar que termino en ese tigrito porque Carlos Julio Rojas no dejó de ser periodista dentro del helicoide. Incluso cuando un periodista está preso, eso es importante señalarlo, está en la mira, eres señalado, eres hostigado, porque tú no dejas de ser periodista, tú estás informando, tú estás denunciando, estás generando conciencia, en mi caso como defensor de derechos humanos, acerca de la importancia de visibilizar los casos. Y eso generaba rabia e impotencia en los custodios, en los gendarmes del helicoide. Y en esa ocasión, en un momento, soy agredido por unos presos dentro del helicoide, me llevan a una celda de castigo, llega el subdirector alcoholizado, lo debo decir responsablemente, dice: estás volando en las redes están encendidas, me levanta la mano para intentarme golpear. Yo me le paro y le digo: soy prisionero de conciencia declarado por Amnistía Internacional, soy un periodista, soy un defensor de derechos humanos, tú no debes agredirme. La rabia la descargó dándole un golpe a la pared, tirando la reja y condenándome más de una semana en esa celda de castigo, que no fue la primera, porque en muchas oportunidades, por el simple hecho de visibilizar mi caso, a través de mi esposa, que fue una heroína, a través de los medios de comunicación, que de verdad quiero agradecer al gremio periodístico, especialmente al Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, donde yo soy secretario general adjunto, de la presión que se generó. Entonces eso generaba malestar. Incluso, Jessica, a mí se me quitó la posibilidad de leer. Recuerdo que en enero del 2025 realizan una requisa muy dura y nos quitan los libros. Yo logro filtrar la información y que se denunciara que me habían quitado mis libros. Hugo Chávez pudo leer en Yare, en el cuartel San Carlos, ¿por qué los presos políticos no? Y esa presión generó tal que tuvieron que regresarme mis libros, es decir, las pequeñas victorias. Incluso yo tuve un cuadro de hipertensión arterial muy grave durante todo el proceso de los 21 meses, donde tenía la tensión en 145, 150, y en ningún momento se me trató con el tema de la cardiología. Salí con una lumbalgia crónica. Incluso
llegué a estar en un aislamiento prolongado 4 meses y un aislamiento mucho más profundo. Había compañeros que estaban en aislamiento, pero recibían paquetería, su comida, la ropa. Yo estuve 4 meses aislado, sin ningún tipo de contacto, ni siquiera que me pudieran llevar la comida o mis medicamentos. En el segundo tigrito llegué a estar 35 días donde no tenía ni siquiera un paño para bañarme y me tocó cortar parte del colchón para tener una tela y poderme secar. Donde un inspector me llegó a decir, yo le dije, me tienes en el tigrito castigado injustamente, pero yo tengo derecho a mis medicamentos. Los medicamentos están retenidos. Ese estaba mi medicamento para la tensión, ahí estaba el medicamento para la lumbalgia crónica que ellos me habían ocasionado. Incluso, Jessica, es importante señalar cómo me pusieron hasta recibir visita, Jessica, con los que grabaron un video diciendo que yo era un magnicida para someter a la presión y a la tortura psicológica a mis familiares de ver a esas personas cerca de ellos, que lo que dijeron fue una mentira, montaron un show. Y eso quedó tan demostrado y se denunció en su momento públicamente, de que uno de los que grabó el video se nos acerca a la mesa y me pregunta, ¿usted es el periodista Carlos Julio Rojas? Yo le digo, sí, mucho gusto, Jerry Hosto. Yo le dije que se apartara, que yo no lo conocí, que se fuera a su mesa. Esa es la mejor prueba de que todo el show que se me montaron, porque eso a mí, sabemos la cartilla, instigación al odio, asociación para delinquir y terrorismo, pero a mí se me acusó de magnicidio. Jessica, yo he estado preso en 5 oportunidades solo por defender derechos. Estuve preso en el 2017 en la cárcel militar de Ramo Verde, convirtiéndome en el primer periodista venezolano preso en cárcel militar. Y solamente por alzar mi voz, porque Carlos Julio siguió siendo el mismo Carlos Julio en la cárcel, organizando, concientizando la necesidad de denunciar, de visibilizar los casos. Se me llegó a quitar la visita porque concientizaba a los presos de la necesidad de denunciar y de elevar la voz. Porque cuando un preso político no es visible, el preso político no existe. Por eso quiero felicitar a esas madres, a esas hermanas, a esas esposas que están apostadas en las puertas de los centros de reclusión, porque hay gente que tiene meses que no saben de ello, como la gente del Fuerte Guaycaipuro. Y yo decidí, a pesar de la amenaza del tribunal, la amenaza del SEBIN, incluso a los compañeros y a algunos tú los has logrado entrevistar, que salieron el día domingo, les dijeron, pórtense bien y no vayan a hacer lo mismo que Carlos Julio, porque cuando yo decidí salir, yo tomé una decisión, darle las gracias a mi Virgencita de la Candelaria, a José Gregorio Hernández, que fue el motor y los que me hicieron el milagro, pero no podía quedarme callado cuando quedan centenares de compañeros en las cárceles y que la están pasando muy bien, muy mal. Porque la libertad se conquista y no es un regalo. Porque te lo puedo decir, no lograron doblegarme y la dignidad me hizo libre. Carlos Julio, ya para finalizar, tu expectativa a esta ley de amnistía rápidamente. Sí, primero la ley de amnistía es un logro a la presión social de familiares, lo que sufrimos los presos políticos y la comunidad internacional. Sé que se va a discutir hoy en primera discusión, valga la redundancia, pero es importante que se plasme una amnistía general, sin purito. Hay personas que tienen más de 20 años. Hay casos como los hermanos Guevara, Rolando, que estuvo preso conmigo en el helicoide. Los policías metropolitanos que también tienen derecho y tienen más de 20 años presos. ¿Qué fue lo ideal? Que esa ley debió ser discutida ampliamente. Pero lo que esperamos y la exigencia es que no puede haber transición sin justicia. No puede haber transición si no hay respeto a los derechos humanos que se siguen violando. Yo soy un ejemplo claro de lo que se vivió dentro de la cárcel, que quiero destacar esto. El periodista o el defensor de derechos humanos está señalado, la pasa peor. Todos los presos políticos la pasan mal, pero hay dos caminos. La estoicidad, que es quedarse tranquilo, igual sufriendo, pero no levantar la voz, pero yo decidí levantar la voz por mis compañeros que estaban sufriendo y porque se tenía que visibilizar lo que yo estaba sufriendo. Existen torturas psicológicas en el helicoide y tienen que parar. Y el logro que se cierre el helicoide como centro de reclusión es un logro de la presión de la gente. ¿Y cuál es la propuesta?
que ese centro en el futuro, en democracia, se ha convertido en un museo. Porque nosotros tenemos que entender, para que los gobiernos autoritarios no se repitan, tenemos que sembrarlo en la memoria. Tuvimos un Juan Vicente Gómez y tuvimos la Rotunda. No lo conservamos como un museo y llegó Marcos Pérez Jiménez. Tuvimos esa dictadura y llegaron los que tenemos actualmente, buscando incluso el ideario nacional de un militar en el poder. No hay dictaduras buenas ni dictaduras malas, no hay autoritarismo bueno o autoritarismo malo. Es autoritarismo y no queremos que se repita en Venezuela. Carlos Julio, muchísimas gracias por haber concedido esta entrevista, por atreverte a hablar, por seguir denunciando a pesar de todo lo que has tenido que atravesar. Esta pantalla sigue siendo el mecanismo para que ustedes como presos políticos, expresos políticos, los familiares, se siga alzando la voz y se siga denunciando, porque como bien lo dices, no hay una transición sin la liberación total y absoluta de todos los presos políticos y que ustedes que los acaban de excarcelar no tengan medidas cautelares. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Muchísimas gracias, la dignidad me hizo libre y no me doblegaron. Carlos Julio Rojas, periodista y ex preso político que acaba de ser excarcelado. Brevísima pausa, ya venimos con más.